Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Tierra Adentro, como siempre, los domingos a las 7 en punto de la noche vía ATV+. Quien les habla, Oscar Díaz, les da la bienvenida y los invita a acompañarnos la siguiente hora del programa. Recuerden que el programa se repite a las 9 de la noche para quienes quieren verlo inmediatamente después, pero también está a partir de mañana en nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú. Se nos viene acabando el año y en el Perú, como dice Nicolás Yerovi, uno puede morir de cualquier cosa menos de aburrimiento. Dice él que vivir un día en el Perú es como vivir toda una vida en Suecia. Y es verdad. Hace pocos días, el 7 de diciembre, amanecimos con un presidente y nos dormimos con una presidenta recién juramentada. Ese es el Perú. Increíble. En los últimos 6 años hemos tenido 6 presidentes, más de 70 ministros en los últimos 15 meses. ¿Cómo puede ser posible? Nos preguntan desde fuera. El día jueves daba yo una entrevista para los amigos de CNN en español. O sea, ¿y cómo es posible que el Perú sea la segunda economía en Latinoamérica con este desmadre político? Bueno, ¿quién mejor que nuestros dos invitados en esta primera parte para ayudarnos a entender este fenómeno? Pero lo que sí quería reflexionar al principio es que, hablando muy en serio, nada, absolutamente nada, justifica un golpe o autogolpe de Estado. No lo justificó la situación de 1992 para el autogolpe de Fujimori y no lo justificaba el 7 de diciembre el autogolpe fallido, realmente vergonzoso, de Pedro Castillo. Alan García en su primer gobierno, y podemos tener muchas discrepancias con él, pero en su primer gobierno Alan García tuvo una oposición terrible en sus 3 últimos años de gobierno, en una situación calamitosa del Perú, y entregó la banda como un demócrata. Eso es lo que tenemos que aprender. No es que a mí no me gusta el presidente y lo vaco, a mí no me gusta el Congreso y lo cierro. Así vamos a seguir con 6 presidentes cada 6 años, o sea, 1 por año. ¿Eso es lo que queremos para nuestro país? ¿Es posible manejar una bodega así? ¿Una clínica? ¿Una televisora? Nada. Entonces, es muy importante que empecemos a tomar muy en serio lo que estamos haciendo. Y claro, ahora con nuestros dos invitados, lo que queremos es encontrar no culpables, sino respuestas, salidas. Porque si seguimos haciendo lo mismo, como decía Einstein, no pidamos resultados distintos. Así que voy a presentarlos de inmediato, pero esta primera parte llega como siempre, gracias a Viceversa Consulting. Las empresas de hoy necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades y reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones. Por eso y para eso, desde hace 22 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, nuestros dos primeros invitados son dos destacados analistas políticos que yo aprecio y respeto mucho. Juan Carlos Ruiz, aquí cerca a mí, y José Carlos Requena, quienes además, en el contexto actual, donde hay muchas pasiones, hay muchos periodistas y analistas que también, toman partido. Y la verdad, eso no le hace mucho bien al Perú. Lo que necesitamos es reflexionar, ¿no es cierto? Soltar ideas, pero para que podamos intercambiar ideas y encontrar soluciones. Y por eso los hemos invitado. Les agradezco mucho que se hayan dado este salto a ATV+ y al programa Tierra Adentro. Lo primero, Juan Carlos, este golpe fallido, ¿tú lo veías venir? Desde el comienzo, a ver, no como golpe, ¿no? Lo que veníamos sosteniendo desde, y lo decíamos en el podcast de Cari Sello que tenemos los lunes con José González y contigo, era constantemente recordar que la precariedad, ahora podemos confirmar que es precariedad intelectual del expresidente Castillo, iba a llegar a que él se autoelimine. Y los hechos que han transcurrido en estos 16 meses de gobierno nos confirman también que es la oposición, con versiones o narrativas clasistas o con narrativas hasta racistas, los que lo han sostenido y lo han victimizado, porque por sus propias condiciones él terminó en su suicidio político, ¿no? Y lo hizo público además, ¿no? Entonces veíamos venir que este gobierno no era sostenible con esa precariedad de gestión, con esa precariedad para el manejo político, pero con esa precariedad puso contra la pared al Congreso también, lo cual nos habla de la precariedad también del Congreso, ¿no? Lo lamentable de este asunto es que ahora hay una sensación de presionar a la nueva presidenta a que adelante elecciones sin hacer las reformas políticas que tenemos que hacer. Y claro, el resultado, si elegimos ahora como estamos,
va a resultar vamos a hablar de eso. probablemente peor. José Carlos, Juan Carlos Tafur escribía ayer que claro, hemos tenido al final suerte. ¿Suerte en qué sentido? En que la única manera de deshacernos de este desastre del presidente que fue Pedro Castillo era con este suicidio político que hizo él mismo, ¿no es cierto? El día 7 de diciembre, al convocar un paro, querer cambiar las instituciones sin ningún respaldo en absoluto. ¿Compartes la idea de Juan Carlos? Pues mira, al final de cuentas iba a ser un final así de precipitado como el que ha sido, ¿no? Yo coincido con Juan Carlos, con los dos Juan Carlos, en que algo así era insostenible. Sin embargo, en la mañana del 7 nada indicaba que ese iba a ser el final, ¿no? Que ese iba a ser el final. Mi lectura más bien en la mañana del 7 era que superada la vacancia quedaba muy, muy debilitado y en algún momento de la primera mitad del próximo año iba a haber esto, pero la verdad, a pesar, digamos, de todos los rumores que corrieron el fin de semana, y a pesar de que el presidente, creo que este arrebato autoritario que mostró el miércoles 7, creo que siempre lo tuvo, siempre tuvo esa tentación, yo no pensé que iba a darlo, iba a ir por ahí esa mañana, ¿no? Ahora, y pero creo que en ese sentido creo que sí fue de alguna manera sorpresivo. ¿Pero crees que esta caída finalmente sería beneficiosa? O sea, que mal que bien, por obra del destino y del desvarío del expresidente Castillo, su autoeliminación nos facilita el camino hacia un mejor lugar, bueno, a un mejor destino. Yo te diría que, y es lamentable que claro, que estemos empezando el programa con esta circunstancia de dos compatriotas fallecidos, pero una cosa como la que vivíamos hace una semana creo que era absolutamente insostenible. Creo que hubiera sido mucho más costosa para el país. El nivel de conflictividad que estamos viendo creo que se explica por muchas de las cosas que también desde el régimen se habían exacerbado. Cuando ves las cifras de la Defensoría del Pueblo para octubre y ves que hay 350 acciones colectivas de protesta, un pico similar al de marzo, pues es una cifra que tiene mucha responsabilidad de Castillo. Es cierto que ahora la que está en funciones es la presidenta Boluarte y es la que sufre estas presiones, pero creo que tenemos que encontrar una salida y creo que estamos en mejor posición que hace una semana. Ahora, claro, sobre eso, Juan Carlos, Dina Boluarte, a la hora que asume, obviamente, la presidencia y jura el cargo, dice, bueno, vamos a terminar el 26 de julio, dice ella nerviosa del 26, cuando quiso decir 28 de julio, el 26, pero vamos, todos entendimos. Ella realmente, claro, pretendiendo que la sucesión, desde el punto de vista legal es así, le corresponde terminar el mandato. La pregunta directa es, ¿está en condiciones Dina Boluarte de terminar su mandato, de superar el año 2023 siquiera? Lamentablemente no depende de ella, ¿no? Es decir, sigue siendo el mismo gobierno electo que tuvo el expresidente Castillo. Es decir, no hemos cambiado de gobierno. Se equivocan quienes dicen que este es un gobierno de transición. No es un gobierno de transición. Es el mismo gobierno que lo que ha hecho es una asociación constitucional y lo que más bien deberíamos aprovechar como oportunidad es convertirlo en un gobierno refundacional. Y ahí, lamentablemente, no depende solo de la presidenta, que evidentemente no fue la líder política que llegó al poder, sea por casualidad o sea porque lo ganó, sino depende de los pactos que haga con las fuerzas que tiene alrededor. Eso significa organizaciones de la sociedad civil, eso significa sector empresarial, eso significa partidos políticos, eso significa el Congreso mismo con sus bancadas. Tiene que hacer un pacto, tiene que sentarse y negociar y decir, muchachos, ¿qué vamos a hacer de acá los próximos 3 años para empezar una transición, pero una refundación de la República? Es evidente que el modelo, si lo seguimos manteniendo como está estático, no da más. Hay que hacer reformas constitucionales, es evidente. No tenemos que hacer una asamblea constituyente, pero hay que hacer reformas constitucionales que hagan que el modelo empiece a incluir. Por eso es que ha colapsado, por eso es que este desborde regional no lo provocó Castillo, viene desde atrás. Y va a seguir a pesar de Castillo, a pesar de Dina Boluarte, a pesar de quien venga. Ese es el tema. Ahora, José Carlos, yo creo que tenemos que coincidir con Juan Carlos en el sentido de que, claro, no es un gobierno de transición como el de Paniagua, no es un gobierno de transición como el del propio Sagasti, porque es el mismo gobierno, es la misma vicepresidencia. Pero, y cuando dice Juan Carlos refundacional, también tiene sentido, pero la verdad, ¿tú crees sinceramente que Dina Boluarte tenga la capacidad mínima para liderar políticamente esa refundación? ¿Que tenga el poder de convocatoria, el conocimiento político para juntar perro, pericote y gato y encontrar consensos?
Bueno, la voluntad parece tenerla, ¿no? La capacidad quizás puede saldar más los flancos que tiene. De hecho, cuando uno revisa el gabinete, en realidad el principal flanco se encuentra en el Premierato. Y es algo lamentable porque creo que ahí pudo haber tenido un mejor contrapeso que le ayudara a lo que tú y Juan Carlos mencionen. Y ahí es donde sí creo yo que depende de Dina Boluarte la designación de ese canciller, entonces, de ese premier, perdón. Entonces, y sí, yo coincido, y ahí en la línea de lo que dice Juan Carlos, creo que lo que no se dobla, se rompe, ¿no? Y en ese sentido creo que hay que ser un poco flexibles y hay que leer lo que te están pidiendo, y de hecho hay que ver cómo de alguna manera lo encapsulas, porque hay tres cosas. Te piden nuevas elecciones, asamblea constituyente y retorno de Castillo. ¿Cuáles de esas tres cosas son las realmente, digamos, en la agenda urgente, como lo menciona Rosa María Palacios hoy en La República? Yo diría que quizás lo primero, es decir, ¿cómo llego a eso? Y además, ¿cómo llego a eso sin debilitarme? Porque también es un equilibrio muy difícil. O sea, los manifestantes, si te das cuenta, estas se exacerban más al día siguiente que la presidenta dice, bueno, si la ciudadanía lo pide, se podría considerar. El primer día dijo, no, voy hasta el 26. Exacto. Al día siguiente, entonces hay como si la bestia oliera sangre y entonces se exacerba, ¿no? Entonces, como ese equilibrio es bien complicado y ahí creo que no lo va a poder hacer solo y tendría que dotar de una coalición suficientemente sólida en un ambiente de gran precariedad, además, valga la acotación. No, y además, para ser sinceros, Juan Carlos, Dina Boluarte, más allá de sus calidades o cualidades personales y sus deseos, los cuales reseña muy bien José Carlos, no tiene cuadros. O sea, nosotros decíamos en el podcast, si este presidente es el primer presidente en los últimos 50 años, o sea, hablo de Castillo, el expresidente, que no tiene partido propio, prestadito, tan prestadito que se partió en 4 y lo desaforó, lo sacó del partido. La vicepresidenta expulsada del partido, sin bancada. Esta presidenta es peor, no tiene ni siquiera a los de Cerrón con ella. O sea, no, porque la han expulsado. Entonces, reitero mi pregunta, aunque suene fatalista. O sea, ¿realmente tú crees que hay la posibilidad más mínima de que sea ella la que pueda llevarnos a esa refundación que tú planteas? A ver, por naturaleza yo no soy pesimista, siempre soy optimista. Entonces, puedo reconocer la precariedad que puede estar alrededor de la presidenta. Sí, claro, si lo intenta hacer sola, no va a poder, evidentemente. Porque además no lo puede hacer una sola persona. Menos aún, como dice José Carlos, con este gabinete que además confirma el perfil de Dina Boluarte. Dina Boluarte es una gestora pública, conoce el oficio de la gestión pública, pero siempre a nivel de mando intermedio. Es decir, nunca ha formado parte de una alta dirección de gestión pública que haya hecho una gran reforma en el país. No lo ha sido. Entonces, no tiene esa cualidad de poder gobernar y poder hacer que consigan, digamos, que coincidan políticos y tecnócratas. Pues es un peso mosca, es un peso welter en la, exacto, es muy liviana, en la política peruana. No lo digo ofensivamente, sino es la verdad. Carlos, su premier debió ser pues ese peso pesado. Fue candidata a la alcaldía de Surquillo, no llegó, sí, fue candidata al Congreso, no llegó, o sea, no tiene esos pergaminos. No entonces no sé si le estamos nadie, pidiendo demasiado, José Carlos. Pues muchas veces las coyunturas hacen gente, ¿no? Es decir, si exacto. Si uno revisa, claro, y obviamente son distancias siderales, sin duda, pero, digamos, para acercarnos algo a los presidentes accidentales, pues lo que hizo Adolfo Suárez cuando digamos, en la España post-Franco, es algo que habría que ver, ¿no? Era una persona que había colaborado con el franquismo, que aparentemente era lo suficientemente, digamos, poco dañino para lo que se quería la preservación y sin embargo manejó la transición española de una manera que le dio estabilidad al país por varias décadas, ¿no? Entonces, claro, es cierto, en el papel todo eso que tú mencionas es así, pero habría que ver si es que crece. Y efectivamente ahí, a pesar del optimismo al que uno está obligado, la verdad. Sí, por supuesto, por supuesto. Y este programa en particular. Es que uno tiene sus reparos, ¿no? Quizás ahí, por supuesto que una parte positiva de la crisis que estamos viendo es que dentro de todo está siendo canalizada por los marcos institucionales y seguramente si la protesta también termina creciendo y haciendo esto insostenible, también será manejado, espero yo, por los cauces institucionales, ¿no? Y acá
este dicho o esta columna de Rodrigo Barnechea hoy en El Comercio cuando habla de la democracia por defecto. De alguna manera estamos así. Felizmente nuestros líderes autoritarios no son lo suficientemente fuertes, por lo menos los que han querido, los que hemos tenido los últimos años. Exacto. Y es verdad también, Juan Carlos, que nuestra democracia débil, frágil, ha resistido cosas terribles en los últimos 22 años, ¿no? Primero el pase de la caída de Fujimori, la transferencia, la transición, el nuevo gobierno, los que han venido. Después lo que ha pasado estos 6 últimos años ha puesto a prueba todo. La Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional. Han cambiado el tribunal, pensamos, oye, lo van a manipular, pero ha reaccionado. En un momento le dio la razón al gobierno del expresidente Castillo, pero otro momento le daba la razón, con lo cual, digamos, había cierto equilibrio. Pero esto la pregunta es, ¿podemos mantener tanta suerte? Pero, a ver, pero pongámoslo en perspectiva. Es la primera vez con la entrada del expresidente Castillo en donde el mundo ilegal ha llegado a gobernar. Es decir, eso sí no se había presentado antes. A ver, tenías actos de corrupción, los famosos los corruptos de cuello blanco, ¿no? Los offshore, los grandes intercambios, todo. Ahora entraron un grupo de carteristas al Estado. Pero con la misma lógica de botín, ¿no? ¿Cómo me lo levanto? Lo que pasa es que ahora sí es la democracia peruana y la institucionalidad esa, que felizmente ha logrado defenderse. Ojo, no ha sido la institucionalidad la que ha sacado a Castillo. Castillo se ha autoliquidado en público y ha permitido que hagamos este reseteo. Perfecto. Así es. Pero es la primera vez en la historia republicana donde la incursión, la incursión del mundo ilegal, de estas personas que no creen en reglas de juego, que no respetan la Constitución, que no les importa lo que puedas decir respecto a los niveles o estándares que debe tener un gestor público, y que son corruptos igual. Eso no se había dado en esta dimensión, o mejor dicho, con tal descaro, ¿no? Esa informalidad política es inédita. Y esto sí tenemos que verlo, porque ha hecho muy vulnerable a la democracia. Y yo creo que la ha dejado muy mal herida. Tal vez no de muerte, pero muy mal herida. Sí, sí. Ahora, en el artículo que mencionabas, José Carlos, que leí, sí, de Rosa María Palacios, ella directamente lo que dice es que la señora Boluarte tiene que reaccionar rápido, tiene que convocar elecciones. Obviamente las elecciones no se pueden dar en abril. Estamos hablando de abril del 24, estamos hablando de un proceso preelectoral el año 23 y estamos hablando de un cambio de mandato el 28 de julio del 24, porque antes es imposible organizar unas elecciones y más. Pero ahí la pregunta, y lo hablábamos antes de salir al aire con Juan Carlos Ruiz, es si nosotros repetimos, José Carlos, los mismos parámetros, ¿nos vamos a entregar a otro Castillo o a un Antauro? Recordemos que Castillo llegó a la presidencia con solo el 11% de los votos, que se convirtieron en 18 por la suma y resta de los votos blancos y nulos. Quiere decir que el señor Pedro Castillo llegó a la presidencia con el 1 de cada 10 peruanos votaron por él y llegó a la presidencia. Y podría entonces un Antauro malo, y no quiero ser terrorista con esto, podría tener un voto de cada 10, pero no puede ser. Si no cambiamos las reglas, no podríamos estarnos disparando. Sí, seguramente, y creo que ahí el cambio de reglas tendría que ir por una aspiración bien acotada, realista, y que al final de cuentas sea pensada a largo plazo y no con la coyuntura actual, ¿no? Lo digo porque, por ejemplo, hay las propuestas que 280 organizaciones de la sociedad civil, creo que con muy buena intención, presentan. Algunas de ellas uno diría, ¿qué tan realizable es esto? 4 candidatos en segunda vuelta, una bancada, un distrito electoral indígena. ¿Es eso algo que queremos hacer realmente? Y lo digo porque quizás es más bien hora de pensar el rediseño de los distritos electorales, ya que porque hay distritos electorales que efectivamente tienen tan alta población indígena que sí o sí vamos a tener representantes indígenas en el Congreso, ¿no? Entonces, yo creo que va más por ahí, por pensar qué cosa es posible, por pensar cómo se facilita la participación y no nos dejamos llevar también por el burocratismo que ha caracterizado mucho de los procesos electorales recientes, en que descalificas a candidatos, la verdad, sin ningún criterio, de una elección a otra, los cambian además. Entonces, yo creo que las reformas tendrían que ser muy acotadas, pensarlas de nuevo con un horizonte temporal mucho más amplio,
para no repetir realidades como la de, por ejemplo, la descentralización, que ya estamos en un momento en el que la departamentalización que suprimió a la regionalización ya es irreversible. Entonces, ¿cómo le vas a quitar todo el poder a todos estos señores que ya 4 generaciones de gobernadores regionales que ya se han acostumbrado? ¿Cómo formamos regiones ahora? Exacto. Entonces, ese tipo de cosas creo que hay que tenerlas en el horizonte, ¿no? Claro, y sin liderazgo. Ya se nos está acabando el tiempo. Juan Carlos, hay reformas urgentes que han quedado a mitad de camino. Las elecciones internas, ¿no es cierto?, supervigiladas por el Jurado Nacional de Elecciones, la eliminación del voto preferencial tan nocivo, la eliminación de la reelección inmediata, que fue una cosa demagógica de Martín Vizcarra, que nos pareció siempre un absurdo, muy demagógico, muy para la tribuna, pero que no sirve para nada y nos ha demostrado que cada vez tenemos peores políticos. Si no se hacen estos cambios, ¿cómo se puede venir un próximo proceso electoral? Ahí sí había que ser fatalista, ¿no? Porque puede suceder cualquier cosa, es decir, consecuencias no buscadas y puede ser un banco mango, pero lo más importante en la reforma política es ampliar la competencia, es decir, hoy solo los partidos políticos son el canal adecuado para poder llegar al poder y lamentablemente esas organizaciones ni son modernas, ni son innovadoras, ni tienen estándares de calidad. Entonces, si queremos producir nuevos líderes, yo lamentablemente creo que no es... O sea, sería muy ingenuo decir, vamos a cambiar los partidos, porque eso no se va a dar de la noche a la mañana. Yo ampliaría la base. Que, por ejemplo, no solamente los partidos políticos, sino de repente organizaciones de sociedad civil organizada, o colegios profesionales, o cámaras de comercio, es decir, aquella poca institucionalidad, ¿no es cierto?, que existe, se puedan convertir con determinadas reglas de juego en promotores de nuevos líderes políticos que puedan postular. Y no solo el partido, hay que crear competencia para que ese mercado empiece a elevar sus estándares y empiece a tener más alternativas, porque si no, estamos con un oligopolio político que no suelta y no es precisamente un oligopolio élite de gran calidad. Lamentablemente estamos produciendo mucha basura, ¿no? José Carlos, la última intervención, un consejo para la presidenta Dina Boluarte. Bueno, yo creo que actuar con sensibilidad y rapidez, ¿no? De hecho, a mí me preocupó mucho el tiempo que se tomó entre su juramentación y la designación de su gabinete. Creo que la situación que estamos pasando amerita estas dos cosas. Mejores reflejos, entonces. Señores, muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias por la lucidez de sus reflexiones, que estoy seguro nos permitirán también a los televidentes de Tierra Adentro discutir en casa y encontrar también alternativas y no ser tan pesimistas, porque todo al final... Parecía que nunca se iba a ir Castillo, ya se fue, ya es el pasado. Muchas gracias. Nos vamos al primer corte del programa, nos vamos con Alerta Legal y regresamos luego con mucho más. No se muevan de Tierra Adentro por ATV+. Estamos en vivo. Una norma manda que los trabajadores no registrados en planilla tienen los mismos derechos laborales que los registrados. Por ello, el incumplimiento de esta norma puede generar una multa de hasta 12.098 soles. Amigos, seguimos aquí en Tierra Adentro en directo desde los estudios de ATV+ en Lima, Perú. Recuerden que también el programa lo pueden encontrar todas las semanas, todo el tiempo en YouTube. Nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú repite todos los programas que hemos emitido, pero además las secciones más importantes. Por lo tanto, ustedes pueden compartirla, pueden repasarla, las entrevistas, los reportajes, los informes especiales, los encuentran perfectamente. Suscríbanse, les sugerimos, a nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú. Y ahora nos vamos a presentar uno de los reportajes más destacados del año. La papa superpoderosa le pusimos, porque es una historia interesantísima del esfuerzo de una empresa minera y de los campesinos, de comunidades campesinas que trabajan juntos en nuevas variedades de papa para mejorar su productividad y para mejorar la vida de estas personas. Realmente es un reportaje muy, muy bonito, muy tierno y muy interesante que queremos compartir con ustedes. Adelante, por favor.
La papa oriunda del Perú no solo es uno de los alimentos más consumidos en el mundo, sino que además cuenta con más de 4.000 variedades nativas. Como si fuera poco, en los últimos meses se ha registrado una nueva variedad de este tubérculo, una papa más nutritiva y resistente a los efectos del cambio climático. En exclusiva, Tierra Adentro está presente en la Sierra Liberteña para conocer las nuevas variedades de papas que próximamente se lanzarán al mercado a nivel nacional. Veamos más en el siguiente reportaje. Por primera vez en el Perú, en las provincias de Sánchez Carrión y Patás, ubicadas en la región La Libertad, se han creado 2 nuevas variedades de papa, exclusivamente para fritura y horneado. Fuimos seleccionando en clones primero y seleccionamos cuál era la mejor, y la papa de fritura nos salió mejor que la Mariles, que la Causay. No se deshace para freír, ni en trozos grandes ni en pequeños. Excelente para papa light, para papaya rellena y para la causa. Tiene muchos nutrientes a diferencia de las otras papas comunes. Pero además, estas nuevas variedades permitirán mejorar la rentabilidad de los cultivos de 711.000 agricultores paperos del Perú, que se enfrentan a diario con las diversas enfermedades que perjudican sus cosechas. Se acercaron los señores de Asociación Patás y nos pusieron esta iniciativa, pues nos dijeron que íbamos a tener nuevas variedades y que iba a ser tolerante a rancha y tolerante a heladas, porque de esas plagas mucho hemos sufrido para acá todos los años. Con nuestras papas nativas teníamos que comprar bastante fungicida, insecticida para poder controlarlos un poco de las plagas. Y ahora con las nuevas variedades ya hemos visto que son tolerantes a rancha, a heladas. Va a beneficiar directamente a ellos en la canasta familiar porque va a minimizar el producto de la compra de insumos, como por ejemplo los mismos insecticidas y plaguicidas, lo que permite que nuestros productores en temas económicos mejoren. El marco legal en el Perú permite que las empresas privadas de manera individual o en consorcio puedan ejecutar proyectos públicos en beneficio de la población, tal como ocurre con este proyecto, que empezó el 2019 y hoy en día cosecha sus primeros frutos. A través de la minera, en este caso, que tiene una influencia directa en nuestra provincia de Sánchez Carrión con la provincia de Patás, es aprovechar los recursos que destina esta minera poderosa a través de la ONG Acción Patás para llevar una buena administración, en este caso de los recursos que dispone, de darle la formalidad, la legalidad entre público y privado, y que los proyectos que estos desarrollan tengan la sostenibilidad en el tiempo. Siguiendo un modelo participativo e inclusivo, se ha capacitado a más de 5.000 agricultores de la zona para continuar con el proyecto desde lo más alto de sus tierras. El proceso para obtención de una variedad dura aproximadamente entre 13, 14 hasta 15 años. Hay una fase de laboratorio y una fase de invernadero, y luego es una fase de validación de estos materiales, futuras variedades, pero ya en campo con los agricultores. Vamos siempre a la parcelita que lo instalamos nuestras papitas, vamos a visitar cada 4 días, cada 5 días, vamos a visitar cómo está, cómo es la floración, cómo es el tallo. Y también ahí vamos todo haciendo los análisis para ver qué rendimientos tiene. Con Asociación Patás, en coordinación con ellos vienen a darnos asistencia técnica para poder así cultivar mejor nuestras papas. El resultado de estas variedades mejoradas responde al proceso de biofortificación de la papa, que consiste en el cruce de material genético de este tubérculo, un proceso que se desarrolla en varios países con la finalidad de potenciar sus productos agrícolas. Solamente hemos trabajado acá usando genes de la misma variedad y todo ha sido un cruzamiento manual. Es como si dejáramos en el campo y las flores se entrecruzan entre ellos en forma independiente, pero lo que hacemos nosotros solamente es ayudar, sacar el polen de una variedad y fertilizar la flor en otra variedad, todo en forma natural. Estas variedades no tienen nada que ver con los que se denomina cultivos transgénicos. Aunque este descubrimiento podría marcar una nueva historia en la agricultura peruana, anteriormente ya se ha realizado un trabajo similar. En el 2013 empezamos el proceso de descubrir una nueva variedad de papa, que es la poderosa, resistente a rancha, heladas, y ahora estamos descubriendo otras variedades nutritivas con el apoyo de Asociación Patás. Pero esto no queda ahí. Existe también una nueva variedad de papa
que combate la desnutrición. Las papas biofortificadas es un trabajo que lo estamos haciendo con el Centro Internacional de la Papa, las cuales tienen el doble y muchas el triple de hierro y zinc, que es especialmente para combatir la anemia y desnutrición crónica en los niños. Este proceso se encuentra casi en la etapa final. A esta altura, preguntamos a los pobladores si consideran que es posible la convivencia entre minería y agricultura. Nosotros sí estamos de acuerdo por el impulso de la minera para mejorar estas nuevas variedades, ya que como agricultores buscamos los mejores mercados y con la ayuda de estos tipos de trabajo nos va a ayudar a mejorar como agricultores. El resultado de estas diferentes variedades es gracias a la alianza estratégica del Centro Internacional de la Papa, el IMIA y la Asociación Patás con el apoyo financiero de Empresa Minera Poderosa, lo cual demuestra que la agricultura y la minería sí pueden caminar juntos y generar desarrollo para los pobladores pobres de nuestro país. Este es un ejemplo del camino a seguir, donde empresas privadas responsables apoyan decididamente la investigación que beneficia a los agricultores de su área de influencia y garantizan una adecuada calidad de vida. Otra experiencia exitosa mostrada gracias al esfuerzo del equipo de Viceversa Consulting y de Tierra Adentro a todos ustedes. Felicitaciones a la empresa minera Poderosa y, por supuesto, a la Asociación Patás por esta obra extraordinaria, un ejemplo a seguir. Y desde Patás nos vamos a Nueva York porque nos toca el segmento Desde Wall Street con José González. Todo esto gracias a GSG Advisors. GSG Advisors. Financiamiento para proyectos mineros. Capital para ampliación de operaciones. Portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GSG Advisors. En Norteamérica, pensando en el Perú. Y cuando estamos ya a punto de acabar el año, entrando, ¿no es cierto?, acercándonos a Navidad y al fin de año para empezar un 2023 lleno de expectativas y esperanzas, tenemos nuevamente a José González con nosotros al otro lado del planeta, de América en realidad, está en Nueva York. José, buenas noches y bienvenido al programa como siempre. Encantado, Oscar, un placer. José, bueno, la semana pasada conversábamos, estábamos muy tranquilos, teníamos un presidente y esta semana conversamos nuevamente y tenemos una presidenta. Así es nuestro país. Ahora, pero por lo que parece, el breve y fallido autogolpe del 7 de diciembre, que duró apenas 88 minutos, para ser estrictos, no habría tenido repercusiones negativas en los actores económicos del mundo. Pero ¿quién mejor que tú para decirnos si esto es así y si, digamos, la sucesión presidencial con Dina Boluarte tranquiliza a los mercados y esto se puede mantener en el tiempo? El efecto, como mencionas, Oscar, no es inmediato. El golpe, autogolpe, la destitución, la vacancia del presidente y la juramentación de Dina Boluarte en un solo día fueron cubiertos extensamente por la prensa, pero como hecho anecdótico, ninguno de los programas dominicales en los Estados Unidos de noticias, que son en la mañana, a diferencia del Perú en la noche, ha tocado el tema, pero desde ningún punto de ángulo, como que el problema no existe. Sí, en ese sentido ha habido un alivio, en tanto que la precariedad de la administración Castillo había sido siempre percibida con cierto temor y con cierta complacencia desde los círculos financieros. Sin embargo, ¿por qué podría cambiar eso? ¿Cómo podría cambiar eso? Por lo que mencionas, particularmente por estas tensiones sociales, esta tensión que hemos visto hoy en el Congreso peruano, y el temor es a que escalen, y que escalen particularmente en el corredor minero del sur, donde hay una serie de tensiones y que bloqueen la producción minera, que como sabes es el flujo de caja, el flujo sanguíneo de la economía peruana, es donde proviene la mayor parte del ingreso del Perú y donde se mantiene la solvencia que se ha generado en la última década y se espera que sea hacia adelante. Subrayar lo que señalaba el reporte de Fitch, que también se cubrió en Tierra Adentro, que la preocupación es que las tensiones políticas afecten la cuenta corriente en el país en el marco de unos precios del cobre que, si bien se están recuperando este fin de año, deberían seguir siendo volátiles el próximo. Ahora, en ese contexto, José, como tú debes saber, porque estás muy enterado de lo que está pasando aquí, empiezan a ejercer presión algunos movimientos locales y se está reflejando lo que las encuestas ya graficaron hace algunas semanas y lo conversamos. El 87% hace apenas 2 semanas en la encuesta publicada del IEP en La República decía que si cae Castillo y Dina Boluarte debería haber elecciones generales. Y un poco que la calle está empezando a gritarlo.
Si este fuera el escenario, si es que Dina Boluarte se viese obligada a convocar elecciones, ¿cómo podría leerlo los mercados internacionales? Mira, las primeras reacciones, Oscar, acabo de escribir un artículo para Cambio Colombia sobre la situación peruana, y para leer la reacción colombiana, que es la que se empieza a extender, y lo que acaba de mencionar en el primer bloque sobre el análisis político, hay una lectura muy clara, que hay unos problemas constitucionales en el Perú que si no se reforman, cualquier elección ulterior va a mantener la situación que estamos viviendo. Hay una imperiosa necesidad de aclarar las reglas de juego para generar estabilidad en el país hacia adelante. Por otro lado, un año como el que viene, que va a ser un año complejo, seguimos subiendo las tasas de interés en los Estados Unidos, la próxima semana se reúne la Reserva Federal, las tasas deberían llegar a un nivel máximo el próximo primer trimestre. La banca norteamericana espera 3 trimestres recesivos el próximo año, entre el segundo y el tercer trimestre del año que viene, volatilidad en los precios de los metales y minerales. No es necesariamente un año para una transición política tumultuosa en el Perú que afecte una economía que, si bien va a seguir siendo solvente, es correcto lo que dice el Banco Central de Reserva, que las posibilidades de que el Perú haga una moratoria en su deuda son nulas. Sin embargo, esos números que hemos visto del fondo, que son bastante positivos para el Perú en el marco de un año difícil, podrían deteriorarse. Ahora, claro, todo esto nos hace reflexionar sobre algo que debatimos en el primer bloque del programa con Juan Carlos Ruiz y con José Carlos Requena. Y es que si efectivamente no se llegan a consensos y se termina presionando a este gobierno de sucesión, que es el de Dina Boluarte, a nuevas elecciones, nos embarcaríamos todo el próximo año en un clima preelectoral que no le va a hacer ningún bien al Perú, porque no vamos a poder tomar decisiones. Y como tú indicas muy bien, si el mundo va a estar golpeado con la recesión, con la inflación, es el peor momento para ponernos en clima electoral. ¿Es así? Es correcto, además con las tensiones sociales increciendo, porque en la medida que no haya dirección desde el gobierno, autoridades del gobierno, estas tensiones que estamos viendo en el corredor minero, el corredor del cobre del sur, más movimientos políticos como el de Antauro Humala que están acicateando las tensiones, podría ser un año de lo más complicado para el Perú. Y subrayando lo que había dicho Feche en el programa, Oscar, es una mala mezcla para lo que podría ser el próximo año, más allá de que en el año 24 las condiciones globales deberían tender a normalizarse. De acuerdo. Bueno, José, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo, que es 18, y obviamente también tenemos el contacto el domingo 25, al día siguiente de Navidad, para hacer una revisión del año y contigo poder ayudar a ver un poco el 23, cómo se viene desde el punto de vista económico, obviamente las finanzas, la recesión, la inflación y por supuesto las perspectivas de nuestros metales, nuestro gas y nuestro petróleo, que son parte importante para asegurar el desarrollo de nuestro país. Así es que espero contar contigo en las próximas 2 semanas. Nos vemos, Oscar. ¿Cómo está el frío allá? Bastante frío hoy día, estamos gélidos, 0 grados centígrados. 0 grados. Debería nevar mañana, sí. Ajá. Bueno, pero siempre es bonito estar a media cuadra del Central Park con ese frío. Correcto. Hasta el próximo domingo, José. Hasta la próxima. Bien, ha sido nuestro contacto con José González. Nos vamos ahora a la última pausa del programa con nuestro segmento de pase comercial Volver al Futuro. ¿Saben que el Ártico se va a quedar sin hielo en un verano? ¿En el verano de qué año? Sépalo en nuestro segmento y venimos después de la pausa con la última entrevista. La entrevista del cierre hoy en esta edición de 11 de diciembre de Tierra Adentro. Amigos, entramos al tercer y último bloque del programa de hoy, 11 de diciembre, en vivo y en directo. Les recuerdo que todos los lunes en la tarde ustedes pueden, ingresando a YouTube o Spotify, escuchar el podcast de Cara y Sello. El podcast de Cara y Sello lo hacemos 3 personas, Juan Carlos Ruiz, José González y quien les habla, Oscar Díaz. En 15 minutos, todas las semanas, hacemos un resumen de lo más importante en la actualidad política, económica y social del Perú y del mundo. Por lo tanto, si usted quiere estar al tanto de lo que está pasando en el Perú o fuera del Perú,
Solo tiene que sintonizarnos a esa hora, sea en YouTube o en Spotify. Está hecha la recomendación y gracias por acompañarnos desde hace 2 años y medio. Y de inmediato, como es costumbre, vamos a presentar la entrevista del cierre que, como siempre, llega gracias a Lavalier. En el transcurso de estos 10 meses que estamos al aire aquí en ATV+, con el programa Tierra Adentro, que es un programa obviamente de promoción también de la actividad privada, de la inversión privada, de la gestión de recursos humanos, hemos entrevistado a funcionarios y empresarios y ejecutivos de distintos sectores, ciertamente con énfasis en el sector minero, petrolero, energético, pero también en otros sectores del quehacer nacional, porque todo esto forma parte, todo está, digamos, atado de alguna manera. Y hemos reconocido también los esfuerzos de profesionales que en el Perú están haciendo patria. Es el caso de nuestro invitado de hoy, que es un médico cirujano experto especialista en cirugía estética, el doctor Percy Núñez Villar, a quien le doy la más cordial bienvenida. Buenas noches, Percy. Gracias por estar aquí. Buenas noches, Oscar. Realmente gracias por la invitación y un saludo cordial a todos tus televidentes. Percy Núñez Villar, amigos, para que los conozcamos, es peruano. Él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba y además tiene una especialidad en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, miembro de la Asociación de la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica del Perú, miembro de la Federación Ibero-Latinoamericana de Cirugía Plástica, de la American Society of Plastic Surgeons. Una persona que ha tenido varios reconocimientos y que tiene una clínica que ustedes, si la conocen, cuya sede está en Arequipa, que tiene 5 pisos, 5 salas de operación, todas de acero. Realmente uno dice, bueno, ni en Lima la encuentras. Y por eso queríamos invitarlo hoy, porque pasó algo muy interesante. En el año 2005 lo entrevistamos para la revista Viceversa que nosotros teníamos entonces, y él habló de algo que era absolutamente novedoso, de la lipotransferencia. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero antes de hacerle esa pregunta al doctor Percy Núñez, quería preguntarle más bien sobre algo que tiene que ver, digamos, con el fenómeno actual. El COVID-19 ha ralentizado, ha disminuido el deseo de la gente de verse mejor, de apelar, por lo tanto, a la cirugía estética, Percy, o todo lo contrario. ¿Qué es lo que ha pasado con el COVID? Bueno, mira, Oscar, en un primer momento con el COVID se tuvo que cumplir normativas muy importantes, que era la no cirugía electiva. Y en ese caso nosotros fuimos respetuosos de esa indicación por una cuestión de salud. Claro. Pero ya las cosas de alguna manera se han normalizado, y te diría que positivamente, porque también esta pandemia ha generado en mucha gente otra perspectiva, en el sentido de quererse ver mejor. Algunos se subieron de peso, otros han tomado otras decisiones también de decir, bueno, si he estado 2 años encerrado, ¿por qué no hacer algo para verme un poquito mejor? Y sí, se ha incrementado bastante el trabajo, afortunadamente. ¿En hombres y en mujeres? Bueno, mayormente son mujeres, por lo menos en mi experiencia, pero sí hay hombres que también, por supuesto, también tenemos derecho a vernos bien, claro que sí. Ahora, una cosa que caracteriza a su clínica, Percy, es que, y yo he tenido oportunidad de conocerla en Arequipa y me quedé sorprendido, tiene 5 pisos, bueno, muy bien puesta, pero además tiene 5 salas de operaciones totalmente recubiertas de acero quirúrgico. Digamos, además de esa medida, que es de por sí sorprendente, ¿cuáles otras medidas toman ustedes, digamos, para asegurar la seguridad de los pacientes? Bueno, fíjate que ahí en ese sentido hemos hecho una inversión muy fuerte, no solamente por el acero quirúrgico, sino también en aparatología. Mesas de anestesia muy modernas, central de monitoreo, todo lo que es esterilización de equipos. Y fíjate que el COVID también nos ha inspirado a esterilizar los ambientes de manera muy importante. Comenzamos con cañones de ozono, después con torres de luz ultravioleta, y al final compramos una máquina de Alemania que genera una esterilización de los ambientes al 99.99%, que es a través de peróxido de hidrógeno. Dentro de eso, en Lima. Bueno, gracias a Dios nos ha dado la posibilidad de hacer eso.
Y no solo ello, sino que también en lo que son las intervenciones mismas también nos ha dado la posibilidad de invertir, yo llamo inversión, en la seguridad. Inversión pasa por caloventores, pasa por sistemas de presoterapia intraoperatoria, por excelentes mesas de anestesia, y en la clínica solamente se hace cirugía plástica. Eso hablando de quirófanos, pero después tenemos otra muy fuerte inversión en todo lo que es esterilización de los materiales, insumos, ropa quirúrgica, así que ahí también hemos hecho otra inversión muy fuerte, no solamente con equipos de plasma, que bueno, ya el plasma es lo más moderno que hay a nivel mundial, entonces fantástico en ese sentido. Lo mismo en las habitaciones, todas las habitaciones tienen un sistema de monitoreo, oxígeno central. Hemos llegado a tener en el 5º piso una parte de laboratorio y banco de sangre, también en ese sentido con mucho esfuerzo, pero gracias a Dios ya está y está operativo. En el 4º piso tenemos todo lo que es la parte de docencia, un anfiteatro, donde se pueden ver todo lo que sean intervenciones quirúrgicas o todo lo que pasa en sala de operaciones en el 4º piso. Ahora, pero claro, lo que ustedes están haciendo también en la clínica Núñez Villar no solamente es hacer este trabajo, sino tratar de compartirlo. O sea, están trayendo expertos de distintos países o participando en congresos para actualizarse y digamos, también dar conocimiento, que eso es súper importante en el Perú. Efectivamente, Oscar, y es verdad, uno no tiene que encerrarse en lo que uno sabe, sino también hay que compartirlo. Por eso mi clínica, si bien es una clínica cerrada donde solamente opero yo, pero todos son bienvenidos a poder aprender y hacer lo que deseen dentro de lo que es la cirugía plástica. Y hablando de eso, yo recordaba al inicio de esta conversación que en el año 2005 conversamos para la revista Viceversa y usted, Percy, hablaba de la lipotransferencia de grasa, ¿no? Pero parecía casi ciencia ficción en ese momento, estamos hablando de 2005. Pero hoy ya es una realidad. ¿Puede explicarnos en qué consiste para los televidentes de Tierra Adentro? Bueno, efectivamente, la lipotransferencia es un procedimiento en el cual se extrae la grasa corporal y se reubica en otras áreas del cuerpo. En aquella oportunidad hablamos de la lipoláser y la lipotransferencia asistida por láser. Hoy por hoy las cosas también han cambiado y se han modificado mucho en el tiempo. Han aparecido tecnologías que gracias a Dios también las contamos. Llámese Baser, llámese EUS, llámese Microaire, llámese Renuvium, llámense los equipos de lipotransferencia cerradas, que son circuitos de donde se saca la grasa e inmediatamente pasa al cuerpo de una manera muy segura. Entonces, hay ya un consenso mundial donde la grasa sí o sí tiene que ser injertada a través del ultrasonido y en este caso también nosotros estamos haciendo lo mismo, pero también hemos diseñado una técnica muy moderna que es a partir de la neumodisección. Así como para que me entiendan tus televidentes, la neumodisección es utilizar un equipo que se llama Renuvium J Plasma, que inyecta un gas de helio. Esto en el glúteo genera un espacio virtual. Ese espacio virtual va a permitir no solamente la disección de un espacio seguro donde uno pueda colocar la grasa, sino que la grasa va a ingresar... La grasa del propio cuerpo. Exactamente. Esto hablando de glúteos, ¿no? Claro. Entonces esa grasa ingresa con mucha facilidad y bueno, esto es realmente una de las cosas que me está atrayendo muchísimo porque ya tenemos más o menos 200 casos operados con excelentes resultados. Y de eso es que habló usted como expositor en Sao Paulo, que era lipotransferencia grasa, glúteos y caderas con empleo de tecnología de vanguardia. Ese fue el tema de su exposición. Exactamente, lo hemos hecho. También hice la exposición en las jornadas peruano-ecuatorianas en Punta Sal. Lo he hecho en las jornadas ahora de Arequipa también, que hubo hace muy poquito tiempo. Y la semana pasada tuvimos un Latam corporal con los grandes cirujanos corporales de América Latina, donde me dieron la posibilidad de exponer justamente esta técnica que es la neumodisección o la lipotransferencia a través de la neumodisección con helio. Ahora, el Perú, en esta especialidad que usted tiene, diría que, no voy a decirle que diga nombres ni que critica a nadie, pero digamos, ¿estamos a la vanguardia o nos hemos quedado un poco? Mira, yo creo que acá en el Perú las cosas están mejorando positivamente y es una experiencia que yo he podido comprobar la semana pasada porque realmente las exposiciones, los cirujanos que escucho realmente son muy buenos y yo creo que en este momento no es que tengamos que envidiarle nada a nadie. La gente realmente, los especialistas en cirugía plástica, te diría que son muy buenos, muy buenos. Ahora, ¿usted es puneño o arequipeño? Bueno, ¿de nacimiento? De nacimiento puno. Puno, ya. Pero usted tiene la clínica en Arequipa. ¿Y cuántos años tiene la clínica ya?
Desde el 2005, no, 2007, perdón, 2007. Ahora, claro, cuando usted empieza ahí, era casi una locura. Es decir, en Arequipa, uno decía, bueno, ¿qué puede pasar en Arequipa? Porque no lo hace en Lima. Pero el crecimiento de la clínica y la demanda de operaciones realmente es impresionante. Y por eso también hemos querido conversar con usted. ¿Cómo ha reaccionado ese público? ¿Es todo el sur del Perú el que visita la clínica? ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, fíjate que es algo muy curioso, Oscar. En principio, en un primer momento eran pacientes locales y prácticamente del sur del país. Ahora tengo gente de todas partes del Perú y de otras partes del mundo que también están yendo a operarse a la clínica. En mi Instagram, pues pueden buscar Dr. Percy Núñez Villar y se van a dar cuenta un poquito de la cantidad de seguidores que hay. Entonces esto es como que ha ido creciendo paulatinamente, poco a poco, y estoy cerca del 500.000 de seguidores. Así que vamos bien por ese lado, ¿no? Y yo creo que esto es producto del esfuerzo, de capacitaciones constantes, avance e inversión en tecnología, modernidad. Yo creo que no hay clínica en este momento que pueda ofrecerte tantos servicios en lo que es contorno corporal. Llámese láser, Baser, microaire, RNA plasma, equipo de lipotransferencia cerrado. Y ahora último también hemos comprado ya los bisturíes ultrasónicos para todo lo que es rinoplastía. Así que ese es otro tema también en el que estamos ya por incursionar. Estupendo. Lo felicito, Percy, de verdad. Es otro ejemplo de éxito, ¿no es cierto?, en el Perú, que necesita éxito. ¿Sí? Acá somos tercos defensores del esfuerzo empresarial, en este caso de un médico cirujano como usted, que hace patria porque en vez de invertir, ¿no es cierto?, fuera y hacer una clínica fuera, lo hace aquí en el Perú, en Arequipa, y con mucho éxito. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche y que sigan los éxitos, Percy. Te agradezco mucho, Oscar, y bueno, te auguro el próximo año que sean mayores tus éxitos. Muchas gracias. ¿Bien? Quédese conmigo porque vamos a compartir un pequeño video con nuestros televidentes ya de la coyuntura política. Acabamos de vivir esta tarde esta agresión por parte de un parlamentario con otro. Miren ustedes lo que está pasando. Pasión Dávila agrede a Juan Burgos y esto no se puede permitir. De esto hablamos al inicio del programa. Esto no está bien. Miren ustedes. A espaldas, de manera artera, golpea a un colega. Los peruanos no podemos vivir en constante agresión, violencia. Esto es un pésimo ejemplo para el Perú, cuando más bien tenemos que aquietar las aguas y llamar a la tranquilidad. Sinceramente, ojalá que esto no se vuelva a repetir y que, por supuesto, los parlamentarios implicados en este hecho bochornoso sean sancionados como se merecen. Es una pena que terminemos con una nota así, pero no podíamos dejar de comentarla en el programa. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue todo por hoy en Tierra Adentro. La próxima semana el encuentro es, ya saben, a las 7 de la noche. ¿Dónde? En ATV+. Su programa Tierra Adentro les dice hasta el próximo domingo, igual que Oscar Díaz, si Dios quiere.